Ya. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Voy a seguir usando esta técnica para que esté solo mi voz porque creo que se aprovecha más cuando les puedo mostrar la pantalla que viéndome solo yo. Ahí está cargando. No sé qué pasó. Ahí está. Perdón, desperfectos técnicos. De hecho, tengo que usar este PowerPoint online porque el mío se echó a perder. Así que, bueno. Lo primero que vamos a hacer va a ser revisar la tarea que les había dejado en la clase anterior. Ya lo voy a hacer así oralmente porque son pocas preguntas, así que no es necesario que les esté mostrando. La primera era de las Crónicas de Narnia, El león, la bruja y el ropero. Es un fragmento muy pequeño de ese libro, ya que se trata de 4 hermanos que encuentran un mundo fantástico de Narnia y allá son reconocidos como reyes. ¿Ya? Y hay una bruja, la bruja blanca, que está en contra de ellos y quiere destruirlo. En este fragmento se ve cuando Lucía, la menor de las hermanas, está con el fauno, ¿cierto? Y él le dice que tiene que entregarla, porque la bruja amenazó a todo el mundo de que si veían a uno de los hijos de Eva, como le dicen, a los humanos, eh, tenían que entregarlo sí o sí. Aquí lo más importante en el fondo es reconocer los conceptos que habíamos estado estudiando en la clase anterior, antes de la prueba, y que tienen que ver con los tipos de narradores, el estilos narrativos y la visión de mundo que se presenta en los textos. Ya que espero que vayan entendiendo esos conceptos perfectamente. Y entonces primero preguntan qué tipo de narrador presenta el texto, transcribe un fragmento que lo evidencia y fundamenta tu respuesta. ¿Ya? En este caso es sí o sí un narrador omnisciente. ¿Ya? Si uno empieza a leer al principio quizás puedas pensar que es objetivo, pero por ejemplo, en la mitad más o menos dice, entonces para alegrarse tomó un estuche que estaba sobre la cómoda. Sacó de él una extraña flauta que parecía hecha de paja y empezó a tocar. Ya esa primera parte dice, entonces para alegrarse. Es como que saben lo que están pensando o sintiendo los personajes. ¿Ya? O cuando al principio dice, cuando Lucía se cansó de comer. También tiene que ver con algo que ningún otro narrador podría saber. ¿Ya? Un narrador que un personaje no podría saber que ella se cansó de comer, ni que el otro hizo algo para alegrarse, ¿ya? Entonces pueden seleccionar cualquiera de esos fragmentos, ponen cuando Lucía se cansó de comer, y después fundamentación, porque demuestra más información de la que podría saber cualquier otro narrador, por eso es omnisciente, ¿ya? Después la 2 presenta una tabla donde ustedes tenían que poner una cita del texto que evidencie el estilo directo y el indirecto. El directo tiene que ver cuando se presenta la voz de los personajes directamente, ¿ya? Como en cualquiera de los diálogos. La primera, por ejemplo, hija de Eva, dijo el fauno. Ya está todo preparado, ¿ya? Entonces ahí presentan la voz del fauno directamente. Entonces ponen ese pedacito y en fundamentación es porque se escucha la voz, o sea, se lee la voz del fauno directamente. Y otro puede ser cuando... Se me perdió la frase que tenía. Aquí. Como por el final del primer párrafo dice, por último le habló también de los veranos, cuando los bosques eran verdes y el viejo sileno los visitaba en su gordo burro. Ya entonces aquí te están contando lo que el personaje está diciendo, pero no es el mismo el que está hablando, sino que el narrador está contando lo que dice. Por eso es un estilo indirecto, ya no lo presentan directamente su voz. No dicen, y el fauno dijo, en los veranos visitábamos los bosques, bla, bla, bla. Eso sería directo. Pero como es el narrador el que lo está diciendo, es un estilo indirecto. Ya, espero que se entienda. 3 dice, ¿qué valores se defienden en el texto leído? A partir de ello caracteriza la visión de mundo del autor. Ya, yo creo que el valor más importante que se presenta aquí es el de la amistad y el ser fiel, ¿cierto? Porque ellos se hicieron amigos y él le dice que la tiene que entregar y ella le dice por favor, que por favor no lo haga y él decide no hacerlo, ¿ya? Porque se había hecho amigo de ella y
Y era más importante eso que incluso lo que le pudiera pasar, porque él estaba amenazado. ¿Ya? Entonces la visión de mundo del autor tiene que ver con esos valores, con la idea de que hay cosas que valen más la pena que cualquier otra cosa que te puedan hacer. ¿Ya? Entonces la defensa de la amistad, el ser una persona honesta y firme. ¿Ya? Esas serían las respuestas de esa pregunta. Y después con el maravilloso Mago de Oz, de la página 46 y 47, para que vayan revisando, es un pequeño fragmento también de la obra, donde muestran el encuentro de la niña con el espantapájaros. Y no sé si ustedes conocen esta obra, pero cada personaje le faltaba algo. ¿Ya? Había un león que le faltaba el valor, el hombre de hojalata le faltaba el corazón y se supone que al espantapájaros le faltaba inteligencia. Ya, entonces, si empezamos con la visión de mundo, también tiene valores de amistad muy, muy bien marcados, ya porque ella al tiro decide ayudarlo, es muy amable con él. En ningún momento lo trata mal ni quiere dejarlo atrás, sino que desde que se encuentran es muy, muy amable. Entonces se rescatan ese tipo de valores, ¿ya? Una vida en la que, una visión de mundo en la que se rescata eh, ser buena persona por sobre lo demás. El cuadro 2 dice, completa la siguiente tabla para analizar el tipo de narrador. ¿Qué tipo de narrador aquí? También es un narrador omnisciente. ¿Por qué? Porque sabe también lo que sienten o piensan los personajes. ¿Ya? Por ejemplo aquí, ya que ninguno de los espantapájaros de Kansas guiñaba jamás un ojo. Entonces el muñeco inclinó su cabeza con un gesto de simpatía y la niña saltó la valla y se acercó a él mientras que Totó ladraba dando vueltas alrededor de un palo. Está al principio eso. Ya, entonces decir que al principio creyó que se había equivocado y que ningún otro espantapájaros hacía eso, es conocimiento que supera el de otros narradores. Y la 3 dice, identifica el estilo narrativo que se presenta en los siguientes fragmentos. Ya como les decía antes, los estilos tienen que ver con cómo se presentan los diálogos. En este caso, el primero dice, Dorothy le contó todo sobre Kansas, lo gris que era y cómo el ciclón la había transportado a la extraña tierra de Oz. Eso es un estilo indirecto porque no aparece la voz de Dorothy, sino que el narrador está contando eso. Y por el contrario, el siguiente es un estilo directo porque aparece la voz del espantapájaros directamente. ¿Quién eres tú y a dónde vas? ¿Ya? Eso espero que hayan quedado claras con esa. Si tienen alguna duda con esa parte, me la hacen llegar. Ya, ahora nos vamos a saltar unas páginas. Al final les voy a dejar la actividad de la página 52 a la 56. Y en el PPT que les voy a presentar ahora, vamos a ver la materia que aparece en la página 57 y 58, que tiene que ver con los géneros periodísticos, en los informativos y de opinión. Ya, ¿qué son los géneros periodísticos? Son un tipo de texto que van dirigidos a un público amplio y que pueden tener funciones muy variadas. ¿Ya? Entonces son textos escritos que son de los medios masivos de comunicación. Esto quiere decir que lo escribo para que lo lean muchas personas, como en los diarios o en redes sociales. ¿Ya? No es como una carta que va de una persona a otra o algo que escribes para que un compañero lea, sino que es algo que pretendes que lo lea mucha gente. ¿Ya? Y tiene muchas funciones, hay muchas funciones de textos periodísticos, pero las dos principales que vamos a estudiar son las de informar y la de entregar una opinión. ¿Ya? Entonces, estas dos funciones, una quiere dar a conocer hechos de la realidad. ¿Ya? Entrega información y datos sobre algún tema específico, debe ser objetivo. ¿Qué quiere decir que sea objetivo? Que no debe mostrar una opinión personal, ni una postura, sino que solo decir las cosas que pasaron, nada más. Así se debería hacer en las noticias, en los reportajes y en la crónica. Ya esos son algunos ejemplos de textos periodísticos que son de informativos, que buscan dar a conocer hechos. ¿Ya? Tienen algunas diferencias entre ellos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y la segunda función entonces es de contribuir a formar opiniones o ideas. ¿Ya? Entonces en este tipo de texto sí se expresa un punto de vista.
del autor, una opinión personal. Por lo tanto, es subjetivo, ¿ya? Esa es la diferencia entre objetivo y subjetivo. El objetivo no debe dar opinión, debe ser cosas certeras. Y lo subjetivo, por otra parte, sí demuestra opinión personal. Ya depende del punto de vista de cada persona. Algunos ejemplos de textos periodísticos son la editorial, la columna de opinión o cartas al director. Hay más, pero estos son ejemplos. Ya. Como dice en su texto, en la página 57, estos tipos de textos periodísticos deben tener al menos una de las siguientes características, de las siguientes 3 características, ¿ya? No todos tienen todas estas características, pero por lo menos una. Por ejemplo, una de esas características es la actualidad. ¿Qué quiere decir? Que deben ser hechos, o sea, debe hablar de hechos ocurridos recientemente, algo que llame la atención, que sea novedoso. Ya, por ejemplo, en las noticias y en los artículos de opinión o columnas es muy importante que se hable de temas actuales. ¿Por qué? Las noticias lo que buscan es informarte de cosas novedosas, recientes, ¿ya? Si en el diario aparece algo que ocurrió hace 2 meses, seguramente ya todos sabemos, entonces no sería una noticia. Y los artículos de opinión que opinan sobre temas importantes actuales, si hablaran también de temas muy antiguos, como que ya no importa leer esa opinión, ¿cierto? En cambio, ahora si uno se está informando sobre temas actuales, es importante que sea muy reciente, ¿ya? Entonces, la actualidad es un punto importante para la mayoría de los textos periodísticos. Otro tema otro punto, otra de las características que deben tener, al menos una de estas, es la proximidad. ¿Qué quiere decir esto? Que sea un hecho que haya ocurrido cerca de la comunidad que lo va a leer. ¿Ya? Temáticas cercanas que le interesen a las personas. Por ejemplo, si hay una noticia sobre algo que pasó en un pueblito de Indonesia, ¿ya? No tiene sentido que aparezca en un diario una noticia sobre eso, a menos de que nos afecte de alguna forma. Ya, por ejemplo, sí importa que el coronavirus haya nacido en China, ¿cierto? En Wuhan. Sí importa eso, a pesar de que sea lejos, pero porque nos afecta a nosotros. Pero si es algo que pasó en un pueblito que solo afecta a ese pueblito, no sé, ganó un premio un niño de un colegio en una pequeña isla de Oceanía, ya eso no nos afecta. Por lo tanto, no tendría sentido que un texto periodístico hablara de eso. A eso se refiere la proximidad, ya que tiene que ser algo que sea cercano a nosotros, ya sea porque nos afecta o por el lugar específico donde ocurrió. Y la tercera característica que debe tener un texto periodístico, que al menos debe tener una, es la trascendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser un hecho relevante e importante para las personas que lo lean. ¿Ya? O sea, no solamente tiene que ser cercano, sino que también tiene que ser importante. ¿Ya? No sé, por ejemplo, una noticia de deportes para algunas personas va a ser trascendente o importante y para otras que no están interesadas en el deporte no lo va a ser. ¿Ya? Así que también depende del público al que estás dirigiendo el texto. Entonces tiene que tener alguna de estas características por lo menos. Ya. Y también en la página 58 van a ver que habla de hechos y opiniones. Ya. Es muy importante reconocer la diferencia entre un hecho y una opinión para poder reconocer qué tipo de texto es el que estamos viendo. ¿Ya? Antes habíamos visto algo sobre hechos y opiniones, pero muy básicamente. Ahora vamos a empezar a verlo de una forma más profunda y un poco más compleja. ¿Ya? Los hechos, como dice en su texto, son parte de la realidad y pueden ser comprobados. ¿Ya? No dependen del punto de vista de nadie, son objetivos. Entonces los textos informativos, los que buscan informar, deben usar hechos solamente. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Antes habíamos visto así como ya, un hecho es que, no sé, el cigarro produce cáncer. ¿Ya? Eso no es una opinión de nadie, no es un punto de vista, está comprobado científicamente que el tabaco produce cáncer. ¿Ya? Entonces, eso es un hecho. Y los textos informativos, como las noticias, lo que tienen que hacer, supuestamente, es solo entregar hechos. ¿Ya?
no dar la opinión. Por ejemplo, después vamos a ver un ejemplo sobre el estallido social. Si se hace una noticia sobre el estallido social, no se tiene que dar la opinión personal, no tienes que decir si te pareció bien o mal. Solamente mostrar hechos, cosas que pasan, ya comprobables. Y las opiniones, por otro lado, es la interpretación o valoración de una persona sobre algún tema. No pueden ser juzgadas como ciertas o falsas. ¿Ya qué quiere decir esto? Si yo opino que el color verde es el color más lindo del mundo, ¿ya? Eso no me pueden decir es mentira o es verdad, porque tiene que ver con algo que yo creo. Es mi opinión, mi punto de vista o mi valoración. Ya no puede ser cierto o falso, sino que es solo algo que yo opino y ustedes pueden estar de acuerdo o no. Pero no pueden decirme si es verdad o no es mentira. ¿Ya? Pero sí podemos, se puede dar una discusión o argumentación respecto a cualquier tema. Y los textos de opinión entonces hablan sobre hechos también, o sea, usan los hechos, pero dan su opinión personal al respecto. ¿Ya? Entonces los textos informativos solo usan hechos y los de opinión ambos, textos, o sea, perdón, hechos y opiniones. Ya, la tarea que van a tener que hacer es leer un texto periodístico que se llama ¿Por qué surgen los amigos imaginarios en la infancia?, que está en la página 52 hasta la 54, y después responder las preguntas que aparecen después. ¿Ya? Eso lo vamos a revisar la próxima semana. Si tienen dudas me pueden preguntar, pero no es necesario que me lo manden porque me importa que lo vayan haciendo. Eso sí, cuando volvamos a clase voy a revisar que esté todo hecho. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar una diferencia entre una noticia, que es un texto informativo, y un artículo, ¿ya? Un artículo de opinión. Esta es una noticia sobre el estallido social, ¿ya? Dice, el 62% de los chilenos creen que el estallido social es consecuencia de una crisis económica. Así lo reveló la segunda parte de la encuesta que recoge las percepciones y demandas de la ciudadanía a 3 meses de iniciadas las movilizaciones sociales. ¿Ya? Entonces, mira, por ejemplo, aquí usaron una trampa porque ponen una opinión que dicen que los chilenos creen que el estallido social es consecuencia de la crisis económica, pero lo hacen a través de datos, ya de una encuesta. La encuesta reveló eso, así que igual es cierto. Y se encarga de poner hartas cifras, ya de dar harta información. Entonces, a 3 meses del estallido social y en el marco de la realización del del 12º Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, la fundación del Instituto de Estudios Laborales y Market Opinion Research International presentaron los resultados de la edición especial, bla, 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 bla. La encuesta, que se realizó con la colaboración de la Fundación Friedrich Ebert, se aplicó entre el 6 y el 15 de mayo. Entonces, aquí van dando hartos datos y son todos hechos, cosas que pasaron. Se realizó una encuesta y estos fueron los resultados. Ya se recopilaron los datos, bla, 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 etcétera. Pero son solo hechos, ¿ya? No hay ninguna opinión. No aparece la opinión de la persona que escribió la noticia. ¿Ya? De hecho, ni siquiera aparece el nombre de la persona, porque no es importante. En este caso, no es importante quién la escribió, porque son hechos reales, ¿ya? No es una opinión personal de alguien en específico. En cambio, acá, al principio te ponen quién es el que escribe, ¿ya? Y dice el estallido social y la crisis de los derechos humanos en Chile. Ese es el título. Y si uno se va para abajo, por ejemplo, Carabineros ha hecho en este periodo, y hay que decirlo con toda claridad, un desproporcionado uso de la fuerza contrario a sus propios protocolos, con inusitada fuerza y magnitud. Ya, aquí al tiro ya se ve que es una opinión personal, que demuestra opiniones personales, porque el decir que es desproporcionado el uso de la fuerza, ustedes pueden estar de acuerdo o no, pero no es un hecho, ya es una opinión, porque hay gente que cree que no, que los carabineros están haciendo muy bien su trabajo y no usaron más fuerza de la necesaria. Ya, entonces depende de la opinión personal de cada uno.
Entonces, si ustedes leen este, que se los voy a mandar el link igual, se puede reconocer que es un artículo de opinión, ¿ya? No es solo hechos, a pesar de que también habla de hechos y de estudios y todo, pero se demuestra una opinión personal en cómo lo redacta, ¿ya? Es bastante largo, no es necesario que lo lean todo, pero es para que vayan dando cuenta de las diferencias en textos un poco más complejos que solo opiniones simples como a mí me gusta esto o estos de la mesa de café, ¿ya? Entonces se los voy a mandar para que lo revisen. Eso, espero que les haya quedado más o menos claro la diferencia entre los textos de opinión y los informativos. Cualquier duda, aquí estamos a su disposición. Que estén muy bien, chiquillos, cuídense.